Bueno, estamos hablando con más familiares de los tripulantes de la San Juan. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo, Abigail? Buenas tardes. Aquí junto a Jorge Vallejos, que es el padre de Jorge Ignacio Vallejos, segundo comandante de la San Juan, un hombre también de la Marina. Recién estábamos un poco, conversando, ¿no?, de todo lo sucedido, de sus sentimientos y demás. Y obviamente mis respetos hacia él. Ha pasado un año, imagino que en todos estos 365 días muchos sentimientos, ahora uno nuevo. Al encontrar el submarino, me comentaba que usted el jueves había estado en una emotiva ceremonia allí en Mar del Plata y después, cuando regresa se entera de esta localización, que finalmente ayer se confirmó que era el submarino. Sí, la secuencia fue exactamente tal como vos decís. El jueves estuvimos en una ceremonia muy emotiva, muy linda. Y viajamos el viernes de regreso para acá con mis hijos. Y anoche o en la madrugada de hoy nos enteramos que habían encontrado el submarino. Son sentimientos encontrados, porque me alegra que hayan encontrado el submarino, pero es como volver a reactivar los sentimientos, las amarguras que comenzaron hace un año y 2 días. Usted es un hombre de la Marina, obviamente. Me contaba que de hecho usted también estuvo en submarino. Se vive de una manera especial esto también, por saber haber ha estado así bajo el agua, por todas las muchas cosas que se han dicho a lo largo de este año, porque imagino que usted también sabe lo que es estar debajo del agua, lo que pudo haber sucedido. Sí, claro, tal cual ocurre cuando hay una emergencia o una tragedia de este tipo en un barco mercante, o las más habituales, lamentablemente, en los pesqueros chicos. Toda la comunidad, todos los que están vinculados con esa actividad sufren más, lo viven más intensamente que el resto de la sociedad, porque es lógico. En el caso de los submarinos, la ceremonia del jueves dejó claramente, más allá de los aspectos políticos, ¿no?, muy formales, pero dejó muy en evidente la camaradería, los sentimientos que tenemos, porque los abrazos y las conversaciones que mantuvimos todos los que hemos tripulado submarinos a lo largo de todos estos años era compartir un dolor, y no nos abrazábamos porque me conocían a mí o porque sabían que yo tenía un hijo a bordo del San Juan, sino como un sentimiento por la pérdida de esas 44 vidas en total, producto de esta tragedia, e incluso para marcarles un hecho poco habitual. En los submarinos, el segundo comandante, como era mi hijo, trabaja en muy estrecha relación con el suboficial más antiguo del submarino, que, siguiendo la tradición de los submarinos norteamericanos, nosotros le decimos el chief. Es decir, el chief y el segundo comandante trabajan siempre codo a codo. Ese chief del San Juan es hijo de un suboficial, Gallardo, que navegó bastante conmigo también, o que navegamos juntos en otros submarinos. ¿Se imaginan los sentimientos compartidos como submarinistas, como padres, y pensar en las emergencias en que hemos tenido a lo largo de nuestros años a bordo de submarinos, que pudimos, como decimos nosotros, zafar de todas esas, pero nuestros hijos no? Antes dejaron el contacto los chicos del piso, usted como integrante de la fuerza, como padre de un subcomandante, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir para usted? El submarino debe quedar allí, hay que sacarlo. Usted como padre y como integrante de la fuerza, ¿qué piensa que es lo mejor? Bueno, acá tengo una lucha de sentimientos. El sentimiento, la emoción,
me lleva a sostener lo que vengo opinando desde hace un año, que los dejen descansar en paz donde están. Es una opinión absolutamente personal, muy discutible por quien quiera, y las otras opiniones son tan o más valederas que la mía. Esta es simplemente una opinión, como cuando un familiar o una familia, ante el fallecimiento de un familiar, decide sepultar al familiar fallecido o decide cremarlo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta es una decisión, una opinión personal mía. Yo preferiría que los dejen tranquilos ahí donde está. Esto es emotivo, esto es sentimiento. Desde el punto de vista racional, es lógico que alguien decida o intente recuperar el casco resistente de tal manera de avanzar más en la investigación. Yo en lo particular creo que después de un año de estar el submarino y todos sus mecanismos bajo agua, el reflotarlo, no sé cuánto se podrá avanzar o investigar, cuánto más va a aportar esto. Pero racionalmente es lógico que la justicia diga: necesito recuperar el casco resistente para indagar dentro del buque y ver exactamente qué pasó. Abigail, Pablo, los escucha Jorge. Sí, ahí, Jorge, ¿cómo te va? Abigail te saluda. Te estaba escuchando. ¿Qué tal? Bueno. Bien, te estaba escuchando atentamente sobre lo que decías, esto de que tenés esos dos sentimientos, ¿no? Y son sentimientos encontrados. En primer lugar, dejar que descansen en el lugar en donde se los encontró, y la segunda, que es, bueno, saber cómo está tu hijo, o sea, qué le sucedió a los otros 43 tripulantes, y que verdaderamente se pueda despedir en un responso como corresponde, como uno está por ahí acostumbrados, cual sea la religión que sea, ¿no? La realidad es que si los dejan ahí donde están, ¿vos considerás que eso va a llevar, diríamos, de la mano la investigación correspondiente de qué fue lo que les pasó? Lo que pasó ya ha trascendido mucho, se ha publicado sobre los sucesos a bordo que desencadenaron esta tragedia. Incluso en algunas conferencias dadas por el señor ministro de Defensa, aportó datos, información, muchos de ellos conocidos, porque que entró agua al submarino por el sistema de ventilación que llegó a la batería y que produjo un incendio, eso es un dato, digamos, eso no es conocido, porque lo informaron desde el mismo buque a través de las comunicaciones que mantuvieron durante el 15 de la noche del 14 y la mañana del 15 de noviembre. Entonces yo entiendo que recuperar el casco puede aportar, y lo entiendo y lo acepto, aportar más datos, más información, pero me parece que esa información no va a ser demasiado rica, o va a aportar mucho más a la investigación. Pero esto me parece, es una opinión absolutamente personal. ¿Y por qué digo lo de los sentimientos? Porque si se recuperara el casco o entrara una cámara, no sé, de un mini submarino, o una cámara que pudiera filmar en el interior del buque, podríamos ver los cuerpos de nuestros familiares. Pero insisto, esto es muy personal y respeto todas las otras opiniones. Yo no quisiera ver a mi hijo después de estar un año abajo del agua. Prefiero recordarlo, como siempre, con una sonrisa, e incluso vestido de uniforme, de uniforme de submarinista, como lo vi cuando zarparon de Ushuaia y nos despedimos por WhatsApp, y no ver un cuerpo después de un año sumergido en el mar.
Está claro, Jorge, buenas tardes. Preguntarle también y acompañarlo, por supuesto, en este momento difícil, el abrazo solidario desde aquí. Y preguntarle si su hijo en algún momento le comentó, porque a ver, recién hablábamos con Luisa también, que nos comentaba que su hijo le manifestó que había problemas, que un día estuvieron sumergidos unos 30 metros y que no podían emerger, como que no estaba funcionando bien el buque. ¿En algún momento su hijo le manifestaba estas cuestiones? Y sobre todo, siendo usted una persona entendida en el tema, podían hablar de igual a igual. ¿Hubo este tipo de manifestaciones? No. Él nunca me dijo esto de los 30 metros o las dificultades. Por el contrario, yo la primera semana de allá de noviembre, entre el 15 y el 23 de noviembre, estaba tranquilo, y cuando me preguntaban yo ya sostenía en ese momento, aunque no era una fuente oficial, técnica, que me aportara la información. Yo decía, miren, yo conversaba mucho con mi hijo, al límite a lo mejor de molestarlo, pero yo disfrutaba y hasta vivía su vida naval, en particular en los submarinos. Compartían una pasión. Y sí, y siempre hablé con él y le preguntaba desde detalles técnicos hasta los ejercicios que habían hecho contra la flota, cómo habían hecho para penetrar la cortina antisubmarina. Lo disfrutaba y compartía mucho. Y sí le preguntaba mucho sobre el tema del estado del buque y sobre el nivel de adiestramiento. Y siempre las respuestas fueron satisfactorias, digamos, tranquilizadoras. El buque, y por eso yo en aquellos días de noviembre decía, el buque estaba en buenas condiciones, no lo puedo respaldar con una opinión técnica o con un documento técnico, pero mi hijo me transmitía tranquilidad en el sentido de estaba en condiciones para operar con seguridad en tiempos de paz y para los ejercicios previstos. Incluso se había limitado la máxima profundidad a 100 metros como para no correr mayores riesgos. Entonces, en ese sentido, yo siempre me transmitió tranquilidad. Y que se haya limitado a la profundidad de 100 metros, ¿no hablaba de algo que quizás no estaba funcionando de la mejor manera? Funcionar de la mejor manera para temas de seguridad, podemos decir, sí, de la mejor manera. El resto de los mecanismos, algunos mejor, otros, no sé si decir peor, pero no tan bien, pero no eran consecuencia, no fueron consecuencia de esta catástrofe. Hay otras cosas que pueden no haber funcionado o que no funcionaban bien, pero que no eran o no las podemos considerar causa de esta desgracia. Claro, Jorge, eso que a lo que vos te referís es también y incluye al informe, por ejemplo, que había dado a conocer Estados Unidos hace unos meses, donde hablaba de los trajes que estaban vencidos, donde hablaba de las pastillas, de las bengalas, o sea, que realmente el buque no estaba al 100% de la perfección, ¿no? Que es lo que uno necesita para poder poner a salvo a estos 44 tripulantes, y esto también se dio a conocer tarde, dicen algunos familiares. ¿Vos en eso qué opinás? ¿Que eso es algo que se hizo para molestar o que en realidad esto era así? No. A ver, yo no puedo certificar si otro mecanismo funcionaba o no. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Lo que ocurrió no está vinculado, para usar un aspecto, un tema que vos me acabas de mencionar, con el traje para hacer escape de submarino. Sí. Esto no, el buque se hubiera hundido igual, aunque hubieran estado en buenas condiciones, recién comprado, claro, en perfectas condiciones. Quiero decir, es otro aspecto que investigará a alguien, supongo que dentro de la Armada o la Justicia. No puedo opinar en ese sentido porque no estoy al tanto. Sí puedo opinar, digamos, en base al accidente, como miembro de la comisión asesora.
hemos averiguado todo lo que teníamos que averiguar. Las informaciones que da el ministro, como ustedes lo habrán escuchado, siempre nos menciona como su fuente de información, y todo eso revela que las consecuencias, las causas de esta catástrofe, esta desgracia, va por otro lado respecto a esas fallas. Es decir, alguien aceptó que el buque navegara con esas falencias que a mí no me constan, pero lo digo realmente así. Es decir, no digo que no existieran, digo no sé, porque yo no lo he investigado, pero que el accidente ocurrió por una sucesión de hechos que otras veces nos han pasado también a nosotros, pero nunca todas juntas, claro. Y además en el escenario de clima meteorológico y de faltas de días de navegación que le vivieron a estos chicos, a estos tripulantes, a estos jóvenes. Hace unos minutos mencionabas lo que no querés ver, lo que no te gustaría ver, ¿no? Y eso ha quedado claro. Pero también al comienzo de la charla decías con Nicolás que tenés una serie de sentimientos encontrados, empezás a vivir una nueva etapa. El haber visto las fotos, de alguna manera ratifica lo que vos imaginabas, pero no lo habías podido confirmar, que allí estaba el buque. ¿Qué te pasa ahora o qué crees que empieza a pasar en tu vida ahora, que de alguna manera empezás a cerrar por lo menos un círculo que se abrió hace un año atrás y que recién hoy empieza a tener un epílogo? Sí, perfecto, concuerdo plenamente. Como decía hace un rato, tengo esos sentimientos encontrados, unos sentimientos y otros racionalidad, ¿no? Vinculado con lo que necesita la justicia y lo que yo siento. Pero después del shock emocional de hoy a la mañana, nos sentamos unos minutos con mi esposa y con uno de mis hijos que estaba acá, nos pusimos a pensar, y en realidad es un pico, un shock emocional, pero cuando uno lo piensa, dice, tal cual decías vos, bien, listo, ya sé dónde están, ya sé qué les pasó, sé que no sufrieron. Porque se cumplen las teorías, digamos, las presunciones, los estudios que nosotros habíamos hecho, pero en particular se cumplen los deseos, así desde un punto de vista muy egoísta, de que realmente esto es lo que deseábamos, que lo que pasó es lo que deseábamos, es decir, dentro de la desgracia que lleva al fallecimiento de 44 personas, el saber que no hayan sufrido. A mí me tenía muy mal siempre, desde noviembre, desde el 16 de noviembre, que se hubieran hundido en bajas profundidades, no los hubieran encontrado y ellos hubieran fallecido como los del submarino Kursk, el ruso, o como podrían haber fallecido los mineros en Chile, es decir, por falta de aire, por aumento de anhídrido carbónico, claro. Y que esos supuestos golpes contra el casco hubieran sido realidad, y entonces uno comienza a pensar muchas cosas, y a lo mejor mi hijo era uno de los que golpeaban, y quiere decir que estaban vivos, y iban falleciendo a poco. Esto suena tétrico y les pido mil disculpas, pero es muy real. Era uno de los escenarios probables. Sí, además entonces, me imagino la cantidad de otros escenarios que se te deben haber pasado por la cabeza. Sí, siendo submarinista, sí, pensar o soñar. ¿Soñabas? Muchas veces sí. A veces bien, conversando con mi hijo, recordando diferentes momentos de la vida y de la profesión, otras veces tratándome de explicar, pero obviamente como todo sueño involuntario, de qué había pasado, y entonces sí, imaginándome escenarios, ¿no? Incendio, humo, temporal, tanto temporal que las olas, pero esto lo dijo el comandante, sí. No lo estamos inventando nosotros, las olas pasaban por arriba de la vela, lo que habitualmente se le dice la torreta, donde va el oficial de guardia y el cabo vigía,
y que eran tan altas las olas que los hicieron bajar, ir adentro del submarino y cerrar la escotilla. Entonces todos escenarios y el humo, insisto, y gente desplazándose con matafuegos y detectores de hidrógeno. Así que sí, me lo imaginé muchas veces, y entonces esta noticia me sigue choqueando emocionalmente, pero me da la tranquilidad de decir no se dieron cuenta. Parece terrible, no es lo que deseo, ni mucho menos, pero entre todos los escenarios que yo me imaginé y cualquier submarinista se podría haber imaginado, este es el menos terrible, digamos así. Quizás es muy prematuro, pero pensaste de todo lo que has pensado, ¿no? En este año que acabas de compartir muy gentilmente con nosotros. ¿Pensaste en hacer algún tipo de despedida, o estás pensando en quizás viajar hacia algún lugar, acercarte hacia donde pueda estar cerca tu hijo y despedirte de alguna manera en particular, o no es algo que estés imaginando en estos momentos? Ojalá Dios me lo permita ir ahora a ese punto en el mar donde sé que está. El presidente de la Nación en la ceremonia del jueves dijo que la caja que contenía la bandera de guerra del submarino San Juan en algún momento iba a ser depositada o lanzada, usó un verbo así, sobre el buque en el punto donde se encontrara. Ojalá se mantenga esa idea, porque eso implicará que de alguna manera podré navegar hasta ese sitio. No sé, imaginarme que ahí abajo está el cuerpo de mi hijo y sus 43 extraordinarios camaradas. ¿Cómo haces, Jorge, a partir de ahora que se te viene otra nueva etapa? ¿Cómo haces para sostenerte, para sostener a tu mujer, a sostener a tus otros hijos, darles un mensaje como este de paz que nos estás transmitiendo a nosotros, con todo el dolor del mundo? Un ejemplo. ¿Cómo haces? No sé, ellos o ustedes dicen que yo les transmito paz, no sé. Yo creo que, no sé si el secreto, cómo hacemos es que todos pensamos igual o tenemos un mismo criterio para llevar adelante esto, y entonces lo vamos llevando. Interactuamos mucho con nuestra nuera en Mar del Plata. Se nos han dado circunstancias extrañas, porque esto ocurrió un 15 de noviembre y el 16 cumpleaños mi hija. Sí. Y de hecho fue a la ceremonia el 15 y se quedó allá para hacerle compañía a Jimena y a mi nieta marplatense, que es la hijada de mi hija. Y dentro de las locuras que nos lleva la vida, locuras en los sucesos, yo digo, hoy a la mañana, a media mañana, que fue cuando yo me enteré, porque normalmente no sigo el tema, mi hijo, el mayor, acá en la tierra, entraba en casa para decirme que yo tener la fortaleza en la familia, Jorge, llevar adelante esto. si se hace esa navegación que vos recién hablabas, que lo había dicho el presidente, ¿no? Y demás, ¿qué le llevarías a tu hijo? No sé, la verdad es que nunca lo pensé.
Nada especial. A veces uno dice una flor, una corona de flores. No sé, a lo mejor porque somos hombres o somos marinos, submarinistas, no sé qué llevaría, pero no sé si ustedes han visto un video de un homenaje que rindió la tripulación de la Sebastián Elcano cuando navegó sobre el lugar donde se hundió el submarino. Ellos realizan una ceremonia muy tradicional con una marcha que cantan todas las fuerzas cuando fallece algún camarada de ellos. Ese videíto termina con una filmación, una toma del mar, que no es el mar nuestro argentino, no es el habitual, porque está filmado ahí. Yo creo que lo único que haría es compartir ese escenario con él, que de alguna manera lo hemos compartido a la distancia. Yo en mis momentos y él en los suyos. Y después lo hemos compartido intercambiando opiniones o conversando sobre nuestra vida en el mar, que cuando lo hacíamos mis otros hijos me decían: son un plomazo con ustedes dos, no se puede hablar porque de lo único que hablan es del plano de profundidad, del periscopio de observación. Del trabajo. Así, del trabajo, pero no como un trabajo en sí, sino compartiéndolo, como diciendo: fui a jugar un partido de fútbol, hice esto y lo otro, y vos, y yo hice esto otro. Así que probablemente iría ahí, y si me pudiera sentar, me sentaría ahí arriba de ese punto y estaría un rato con él. El comunicado de la empresa que ha podido encontrar el buque en algún fragmento dice algo así como que esto puede generar un aprendizaje, ¿no? Sí, para que situaciones de estas características no vuelvan a ocurrir. ¿Qué crees que nos deja como sociedad, como pueblo argentino, después de un año lo que ha ocurrido con el Lara San Juan? Si es que lo pensaste en algún momento y si crees que puede generarnos algo para hacernos pensar. Estoy convencido que así debería ser, en particular dentro de las armadas del mundo, cuando ocurren este tipo de cosas o accidentes menores. Se sacan conclusiones, se dan recomendaciones, se dan clases, se incorporan estos temas en los programas de las materias que correspondan en las diferentes carreras, escuelas, etcétera. En lo que hace a la sociedad, ojalá sirva. No sé de qué manera puede contribuir porque es un aspecto muy específico. Tendríamos que ir para atrás y analizar otras desgracias equivalentes, si se puede decir equivalente, con todo respeto para todos los familiares, y decir el tren del 11, la discoteca Cromañón, claro. No sé, tantas cosas que nos pasan a los argentinos, y no sé si después hay una reacción, algo que nos lleve a mejorar en esos aspectos. No sé, no puedo opinar. Desde el punto de vista de lo militar, naval y de submarinos, sí se van a producir recomendaciones, clases, etcétera, pero no clases alegóricas, sino incluir en determinados programas y publicaciones. Por ejemplo, los norteamericanos tienen una publicación del submarino que se llama Safety Notes, y nosotros le llamamos recomendaciones de seguridad. Entonces, cada vez que hay un accidente, que nunca lo hubo a este nivel de tragedia, se extraen conclusiones, aprendizajes, lecciones aprendidas, y se incluye ahí para estudiarlo y que no vuelva a ocurrir. Pero yo lo que quisiera, porque lo he dicho muchas veces, es que más allá de la desgracia esta que nos embarga a tantos argentinos y muy particularmente a los familiares de estos 44 jóvenes, es que nos llame la atención el mar. No hace mucho se hundió un pesquero y murieron pescadores. Sí. Y salió, ocupó algunos espacios
en los medios de prensa y algún nivel de preocupación o de interés en la sociedad. Pero lamentablemente esos accidentes pasan seguido y no lo sabemos. Y es nuestro mar, y los que mueren son argentinos también. Marinos mercantes con accidentes, y pasa en nuestro mar, acá ahí donde se hundió el San Juan. Y en la Argentina no lo sabemos. Discúlpenme que recurra a un ejemplo de la historia, pero en la época del Bicentenario yo decía, si salimos a la calle y preguntamos a cualquier persona en general, o peor, si vamos a una universidad o un colegio secundario y le decimos menciónenme héroes de la independencia, seguro que San Martín no iba a faltar, Belgrano tampoco, Güemes, etcétera. Pero nadie iba a nombrar al almirante Brown, o nadie iba a nombrar a algún otro héroe o personaje marino. Y saliendo de la lección de la historia, cayendo en la actualidad, no, lo que pasa en el mar, con las riquezas que hay ahí y con el bien que nos produce los argentinos, no es conocido por todos nosotros. Entonces tal vez la derivación de esta terrible desgracia en el ámbito militar sirva para enriquecer otros aspectos de utilidad o de enriquecimiento de la sociedad. Jorge, lo último que te pregunto es si volverías a elegir esta profesión y si volverías a compartir y alientar esa pasión que tu hijo alguna vez tuvo igual que la tuya. Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Primero en entrar en la Armada y después navegar en los submarinos. Es otra vida. Nosotros siempre decimos, submarinistas somos los que podemos. Hay muchos que quieren y no pueden. Bien. Es una forma de alentarnos, pero no me cabe ninguna duda que integraría la Armada Argentina. Y si aún pudiera, sería submarinista. Jorge, muchísimas gracias por este contacto con C5N. El abrazo grande desde aquí. Gracias a todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Nico, también. Bueno, después de tener el relato